El sendero de los Huicos. Érase una vez hace algún tiempo vivía en una de las altas montañas hindúes un grupo de monjes llamado los Bunatis. Los Bunatis habían vivido siempre en uno de los monasterios más antiguos que se encontraban en la India, ya que habían dedicado toda su vida a la contemplación y a la meditación, instaurando en toda ella sus conocimientos espirituales y sabiduría heredada, que había mantenido las tradiciones religiosas de las diferentes familias que existían allí. Los monjes Bunatis tenían un elevado poder de concentración y de reflexión. Eran capaces de transmitir toda su sabiduría en forma de tradición, que es recibida por todas aquellas personas que se acercaban a contemplar el monasterio y a recibir sus conocimientos. Los Bunatis creaban a su alrededor una magia especial que hacía que los corazones de todos aquellos que estuvieran dispuestos a cambiar su conocimiento errado y su proceder equivocado tuvieran la posibilidad de cambiar y de mejorar, sustituyendo sus emociones negativas y dominadas por la maldad por emociones más acordes a una vida llena de espiritualidad, que era la única manera de poder trascender el espíritu y recibir las bendiciones cuando tuvieran que abandonar la tierra y elevarse hacia el cielo buscando la compañía de Dios y de los ángeles que vivían allí. Los Bunatis creían que tan solo los seres que tuvieran un interior limpio y digno podían elevarse y estar en contacto con Dios cuando llegara el momento de su muerte. Pensaban que para poder trascender y poder regresar de nuevo a la tierra llevando una vida mejor y más próspera, era necesario abandonar la tierra libre de todo mal y de toda emoción negativa, que tan solo el conocimiento hindú le podía proporcionar. Por ello pensaban que era muy importante que todos los niños de la India conocieran la verdad que se ocultaba en todo conocimiento humano. Debían ser conocedores de toda la sabiduría espiritual que habían acumulado durante siglos sus antepasados para convertirse en niños libres de maldad y regidos por un corazón noble. De esta manera tendrían asegurado un lugar en el cielo y un regreso a la tierra en su siguiente vida, colmado de bienes y de satisfacciones. Los Bunatis pensaban que para poder ganarse el cielo y poder regresar de nuevo a la tierra, era necesario que los niños adquirieran la maestría monástica, que solo era posible de alcanzar si permanecían con ellos en el interior del monasterio desde edades tempranas, desde su nacimiento hasta que alcanzasen la pubertad. Pensaban que era la única manera de que recibieran los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo una vida digna en la India y acorde con la espiritualidad, libre de toda maldad, que sería recompensada en el cielo en el momento en que Dios quisiera que regresaran de nuevo a la vida, ya que regresarían llevando una mejor vida, llena de bienestar y de los bienes materiales que se hubieran ganado al haber llevado una vida íntegra y espiritual basada en conocimientos hindúes. Por este motivo, la mayoría de los niños que nacían en India destinaban la mayor parte de su vida al aprendizaje y a las leyes espirituales que les enseñaban los Bunatis. Desde muy pequeñitos ingresaban en el monasterio para poder alimentar su fe y su espiritualidad con los monjes Bunatis, que se encargaban de enseñarle todo el conocimiento referente a cómo debían comportarse, las oraciones que debían realizar, cómo podrían aumentar su sensación de bienestar interior ayudando al prójimo. Les enseñaban a realizar las actividades con amor y con confianza y les transmitían todo el conocimiento necesario para controlar sus emociones y mantenerse siempre abiertos a la vida y a la esperanza. Los niños que ingresaban en el monasterio de los Bunatis permanecían allí durante toda su niñez y su juventud. Cuando completaban su aprendizaje, dedicaban la mayor parte de sus actividades a labores humanitarias, intentando aplicar en la vida cotidiana todos los conocimientos aprendidos. Pero poco a poco la tradición transmitida por los Bunatis fue disminuyendo, ya que una gran parte de la población india pensaba que el hecho de que los niños ingresaran en un monasterio desde pequeñitos, que llevaran una vida monástica influenciada por la espiritualidad, hacía que la India no dispusiera de niños capaces de trabajar en las labores de campo y dedicarse a labores materialistas, que era lo que hacía poder levantar la economía del país, que se encontraba en una total pobreza. Pensaban que el hecho de aislar a los niños en el monasterio de los Bunatis durante tanto tiempo hacía que no se pudieran contar con ellos para realizar otras labores con el fin de conseguir aumentar la prosperidad en India. Pensaban que los niños podían trabajar a edades tempranas y que no necesitaban tanto conocimiento espiritual para poder vivir. Creían que el conocimiento espiritual tan solo provocaba pobreza y malestar a su alrededor. Creían que los niños no tenían por qué ingresar en el monasterio para poder llevar posteriormente una vida justa y equilibrada, ya que la podrían conseguir de igual forma residiendo con los adultos en sus casas y poniendo en práctica las habilidades cotidianas que eran necesarias para hacer que la India prosperara. No creían en resurrecciones, ni que una vida dedicada a la contemplación y a Dios tuviera ninguna recompensa futura. No pensaban que podía existir otra vida después de la muerte, y que por lo tanto el fin de la espiritualidad no tenía sentido. Lo importante era enseñar a los niños a trabajar desde épocas tempranas para lograr conseguir aumentar la economía de la India, que estaba completamente destruida debido a la vida monástica que los niños llevaban.
Por este motivo los munatis fueron duramente cuestionados y su labor y su conocimiento fue criticado hasta el punto de que se puso en duda su funcionalidad en la India. Uno de los monjes que había luchado por mantener los conocimientos espirituales de los munatis en la India, el monje Pon, fue duramente juzgado por un grupo de hindúes perteneciente a otro tipo de pensamiento, que poseían diferentes formas de entender la vida y que eran partidarios de que los niños debían crecer junto con el resto de la población india y aprender de ellos, haciéndoles trabajar desde edades tempranas sin apenas recibir ningún tipo de conocimiento, ya que para ellos el único conocimiento que era necesario era el que les daba la propia vida y la realización de las actividades de convivencia con la gente adulta. Este grupo de pensadores eran llamados los wicos y pretendían eliminar todo conocimiento espiritual de la India, ya que lo consideraban como negativo para el progreso del país. Creían que era necesario eliminar por completo la vida contemplativa que llevaban estos niños y hacer que aprendieran otros oficios que ayudaran a que el país progresara. Por este motivo comenzaron a instaurar en la India dudas e indecisión con respecto a la espiritualidad y el papel que los munatis realizaban en ella. Realizaron varios enfrentamientos públicos con el grupo de los munatis, intentando hacer ver que los niños no progresarían si dedicaban parte de sus vidas al aprendizaje y a seguir una vida plagada de espiritualidad que evitaba que se pudieran dedicar a otras labores no humanitarias que eran las que verdaderamente aportaban riqueza al país. Pero no puede ser, dijo en tono de enfado Pon. De nuevo los wicos se han presentado a nuestro monasterio con la intención de inculcar sus ideas a nuestros niños, intentándoles convencer para que abandonen la vida monástica que están llevando a nuestro lado, dijo Pon ante la mirada atenta de otros monjes que estaban allí. Sí, lo peor es que están instaurando dudas en los corazones de los niños, que empiezan a creer que los wicos tienen razón y que no es necesario tener conocimiento ni sabiduría espiritual para ser acogidos por Dios. Les dicen que por muchas buenas acciones que realicen, nunca tendrán el conocimiento de Dios si no dedican parte de sus actividades a ayudarles a ellos en sus actividades y en sus negocios. Les hacen creer que si abandonan el monasterio y se unen a ellos, pueden disfrutar de una mejor vida sin tener que esperar limpiar sus interiores de negatividad mediante la fe y la espiritualidad. Les prometen bienes materiales y una mejor vida sin tener que esperar a trascender sus emociones negativas, ya que nadie les asegura que una vez que abandonen esta vida puedan regresar de nuevo a la tierra llevando una vida repleta de bienestar, el bienestar que se hayan ganado en una vida posterior guiada por la espiritualidad. Continuó diciendo Paul, mientras que el monje Belto miraba atentamente a un grupo de niños que se encontraban rezando en el jardín del monasterio. Sí, les llenan sus bonitas mentes y sus corazones de ideas plagadas de materialismo y de deseos, mostrándoles imágenes de las vidas que llevan otros niños de otros países más ricos y más prósperos que nada tiene que ver con la vida espiritual. Les prometen que ellos podrán disfrutar de la misma suerte si abandonan los conocimientos y la fe que nosotros les inculcamos. Les hacen creer que la India puede llegar a convertirse en un lugar próspero como los otros países, cuando realmente lo que desean es utilizarlos como mano de obra para sus negocios y sus trabajos, dijo Belto tristemente. Sí, muchos de los padres de estos niños están comenzando a escucharlos y a creer en ellos. Están comenzando a pensar que el hecho de que la India se encuentre en esta situación de pobreza se debe al hecho de que la espiritualidad ha sustituido los deseos de materialismo, que es el motivo por el cual un país crece y se desarrolla, convirtiéndose en un país rico y próspero. Han comenzado a cuestionarse si lo que de verdad ha causado que la India se estancase y que se convirtiese en el país que ahora es, ha sido precisamente esta separación entre el bienestar material y el bienestar espiritual, dijo Pon en tono reflexivo. Sí, han puesto en cuestión la necesidad de poseer conocimiento espiritual y de que sus niños ingresen a nuestro monasterio para aprender a llevar una vida justa y digna, ya que esto evita que puedan dedicar su tiempo a otras labores, tanto a realizar actividades dentro de sus familias como desarrollando algunos de los oficios que los wicos les ofrecen, ya que de esta manera los niños podrían contribuir a aumentar la economía familiar y hacer que la India comenzara a prosperar, dijo en tono desanimado Pon. Pero si los niños comienzan a dejarse influenciar por los wicos y empiezan a pensar que una vida espiritual no les puede ofrecer nada, abandonarán la fe y la confianza en Dios y en el bienestar interior que la espiritualidad puede ofrecerles, dijo cabizbajo Belto. Serán transformados interiormente por los wicos y serán invadidos por su deseo de poder y de materialismo. Se comenzarán a comparar con los niños que pertenecen a otros países más ricos y querrán ser como ellos, aumentando más su frustración y su rencor al comprobar que nunca podrán alcanzar el bienestar material que ellos disponen. Y si la fe y el bienestar que la espiritualidad les puede ofrecer, reconfortándolos, acabarán convirtiéndose en niños codiciosos e infelices. Acabó por concretar Pon ante la mirada atenta del pequeño Reco, que acaba de situarse al lado del monje, intentando que le prestara atención. «Pero Reco, ¿qué haces aquí?», dijo el monje Pon, acariciando la pequeña manita de Reco, que era el último niño que había ingresado en el monasterio, que contaba con tan solo 3 añitos.
Deberías estar en tu hora de reflexión al lado del árbol yago, dijo Pon, recogiendo en brazos al pequeño. Sí, ya he estado, y el árbol yago me ha pedido que viniera rápidamente a haceros compañía dentro del monasterio. Me ha dicho que era muy importante que me mantuviera cerca del monje Pon, dijo con una ligera sonrisa en su rostro. Así que el árbol yago te ha contestado, dijo sigilosamente Belko, mirando con orgullo al pequeño niño. Sí, me ha dicho que Dios tenía un mensaje para mí, y que él era el encargado de transmitírmelo. Me ha dicho que te enseñara esto, dijo el pequeño, mostrándole la pequeña cicatriz en el ombligo. Es una cicatriz, dijo Pon, mirando detenidamente la cicatriz que el niño le mostraba. Sí, creo que nací con ella, dijo Rico en tono orgulloso. Siempre la ha tenido al lado de mi ombliguito, siempre me ha hecho compañía, dijo con una ligera sonrisita. Pero creo que debe significar algo, ya que el árbol yago me ha dicho que hoy debía enseñárosla, dijo en tono avergonzado. Pero no tiene por qué sentir vergüenza, es una bonita cicatriz, dijo Pon, que comenzó a observar detenidamente la forma de la cicatriz, pensando que seguramente había sido producto de una de las quemaduras que su madre provocó, ya que no había sido un niño muy bien recibido en su familia. Sí, y tiene forma de una flor de loto, dijo Belto en tono cariñoso. Sí, eso quiere decir que es una cicatriz muy especial, ¿verdad, Pon? Además, si Yago me ha pedido que te la enseñara, debe ser por algo, ¿no es cierto?, dijo el pequeño mientras besaba la mejilla de Pon. Pues claro, es que tú eres un niño muy especial, y por eso tu cicatriz también es muy especial, dijo Pon devolviéndole la sonrisa. Pero ahora ya ha pasado tiempo del recreo. Tienes que acudir a la sala de meditación donde te espera el monje Renko para explicaros una nueva técnica de concentración que hará que podáis controlar las sensaciones negativas que os puedan invadir en algún momento, como el miedo o la ira. Hoy tenéis preparada una meditación guiada con una música relajante que estoy seguro que os entusiasmará, dijo Pon, dejando al pequeño nuevamente en el suelo. Vale, maestro Pon, dijo Renko dirigiéndose hacia la salida del convento, dando saltos de alegría mientras admiraba una y otra vez su cicatriz. Es un niño muy noble, dijo Belto. Tiene mucha imaginación, es capaz de sentir hablar hasta el más mínimo pequeño insecto que pasa cerca de él y de sentir cómo respira, cómo se mueve, posteriormente imitarlo sintiéndose uno con él, dijo muy contento Belto. Sí, en ocasiones pienso que verdaderamente los escucha y los entiende. Creo que será uno de los niños que mayor poder espiritual será capaz de desarrollar, siempre y cuando los huecos no vengan a incomodarlo, con sus malas intenciones y deseos materialistas, dijo Pon en tono preocupado. La espiritualidad no nos aleja del mundo material. Tan solo hace que podamos llevar mejor las adversidades y aceptar la vida que nos ha tocado vivir mediante la aceptación, que es diferente a la resignación, ya que nosotros sabemos que nuestras buenas acciones siempre tendrán su recompensa en esta vida, una vida futura, porque nuestro Dios nos permitirá algún día disfrutar de ella con total libertad y alegría espiritual, que es lo que nos otorga la verdadera felicidad, independientemente de los bienes materiales que nuestra fe nos pueda dar, dijo Pon reafirmando su fe. Lo material va unido a la espiritualidad. La verdadera felicidad únicamente se obtiene si uno es capaz de verla y de reconocerla en cualquier momento y lugar. Por mucha riqueza que uno tenga a su alrededor, no la podrá disfrutar si su interior no se ve reforzado mediante la fe en Dios y sus enseñanzas. No se puede ser feliz de verdad sin el aprendizaje de una vida regida por las leyes de la espiritualidad, que una vida basada únicamente en lo material nunca podrá ofrecerte jamás. Acabó por concretar Pon, mirando con añoranza una de las fotografías donde se mostraba su imagen de pequeño. Espero que los huecos no consigan tanto poder y tanta fuerza como para convencer a los adultos que viven en India de que el único motivo de nuestra pobreza se debe a nuestras ideas de espiritualidad y nuestra huida del mundo material, ya que eso no es cierto. Sin ella seríamos totalmente desdichados, ya que no tendríamos ningún soporte ni ninguna confianza en una mejor vida sin nuestra fe, dijo Pon, temiéndose que el grupo de los huicos pudiera lograr su cometido. Si los niños abandonan la espiritualidad y cambian su fe por la ambición de querer una vida más próspera, alejada de los principios religiosos, solo conseguirán llenar sus corazones con emociones negativas de competición o de egoísmo, emociones totalmente alejadas de los principios que nosotros pretendemos inculcarles. La verdadera plenitud se consigue entendiendo el significado de la vida y lo que representa la verdadera felicidad, que no implica ni tener que vivir en una vida inmersa en la pobreza, ni una vida llena de riqueza alejada de la verdad del espíritu, dijo Pon, mientras hacía unos pequeños escritos en su diario. Sí, pero por desgracia los huicos no piensan igual que nosotros. Para ellos solo importa hacer creer y prosperar a la India utilizando a los niños como mano de obra. Para ellos no es necesario que los niños aprendan a comportarse correctamente ni a ser respetuosos ni humildes con el prójimo. Tan solo desean convertirlos en seres ambiciosos y egoístas para hacerlos competitivos, para obligarlos a que trabajen más duramente y sitúen su propio bienestar al bienestar de los demás. Para conseguir sus fines no necesitan niños altruistas ni benévolos. Eso solamente lograría deshacer sus planes ambiciosos. Y aunque consiguieran hacer crecer económicamente la India, los niños serían los últimos en recibir esta falsa prosperidad prometida.
dijo Belto sigilosamente, mientras que se dirigía hacia la ventana del monasterio para contemplar los grupos de niños que comenzaban a hacer sus oraciones. Cada vez tenemos menos niños para formar los grupos de las oraciones y de los cantos. Cada vez más los huecos están logrando convencer a las familias para que no los ingresen en nuestro monasterio. Cada vez más están consiguiendo que los niños dejen de aprender y de adquirir conocimientos para dedicarse íntegramente a los oficios que ellos les dictaminan. Temo que para el año próximo disponemos de 2 grupos menos de niños a los que transmitir nuestro conocimiento, dijo con temerosa Belto. Tenemos que evitar de alguna manera que los wicos sigan influenciando a los niños con sus ideas. Tenemos que conseguir que los padres dejen de escucharlos, que los niños deseen ingresar en nuestro monasterio para seguir perpetuando la espiritualidad en la India, ya que es lo único que reconfortará a nuestra alma y nuestros corazones, dijo Pony, intentando tramar algún plan en su mente para evitar que los wicos se salieran con la suya, mientras que el grupo de pensadores wicos seguían tramando sus acciones contra los munatis. Los wicos han conseguido captar la atención de la mayoría de los dirigentes de la India. Estaban instaurando conflictos entre la población para demostrar que la influencia de los munatis era negativa para los niños y para el progreso de la India. Habían establecido varios grupos de wicos en toda la India con la intención de ir transmitiendo sus ideas de progreso y de materialismo a todas las familias de India. Les iba mostrando cómo el resto de países habían evolucionado y habían conseguido el progreso, aumentando su economía, que está basada en el trabajo y en dedicación y no en formación espiritual. Pensaban que solamente la India podía progresar si evitaban que los niños fueran invadidos por las ideas espirituales de los munatis, que solamente provocaban un retroceso en la economía del país. Les mostraban falsos ideales, falsas imágenes de bienestar y de la felicidad que mostraban las familias de Occidente, intentando instaurar en ellos deseos de competición y de envidia, con la intención de provocarles falsas necesidades de progreso. Y poco a poco parecía que les iban convenciendo. Espléndido, dijo emocionado Wicocon, uno de los pensadores wicos que más influencia había logrado conseguir sobre las familias que vivían en la India. Nuestro pensamiento materialista está logrando conseguir que los niños no deseen ingresar en el monasterio ni recibir la enseñanza de los munatis. Pronto todos los niños se dedicarán a poner en práctica nuestros oficios, con los cuales lograremos conseguir aumentar nuestra propia prosperidad. Continuó diciendo Wicocon, ante la mirada del resto de los wicos. Ideas muy alejadas de la utopía de conseguir mejoras para ellos y para sus familias, que tan solo recibirán una pequeña e insignificante parte del beneficio que nos aporte su trabajo, dijo Wicocon, mientras que miraba atentamente el número de niños que habían comenzado a formar parte de alguno de los grupos de oficios que habían creado. Hemos captado a algunos cuantos niños para que trabajen recogiendo basuras, otros trabajarán hilvanando las lanas procedentes de la China, los más pequeños se encargarán de servir en algunas de nuestras casas, otros realizarán trabajos manuales para poder ofrecer como piezas de recaudación para fondos humanitarios, otros se dedicarán a labores de construcción de las piezas de mobiliario procedentes de Alemania y otros realizarán trabajos de mantenimiento de las fachadas de algunos de los hogares más influyentes. Con todos estos trabajos conseguiremos recaudar bastantes beneficios para lograr aumentar nuestro propio bienestar sin que ellos puedan sospechar en lo más mínimo hacia dónde irán dirigidos los fondos recogidos, dijo Wicocon emocionado. Pero para ello hemos de eliminar todo el rastro de los munatis y de la fe que profesan en la India cuanto antes mejor. Debemos erradicar de la India todo conocimiento espiritual que frena nuestras ideas de ambición y de progreso. Tenemos que hacer desaparecer de la India toda la sabiduría que hace que los niños se quieran comportar de manera altruista y benevolente, ya que no necesitamos niños buenos ni nobles, tan solo queremos mano de obra ambiciosa y egoísta, con la cual poder conseguir llevar a cabo nuestros fines, siguió diciendo Wicocon mientras que miraba su globo pensador. Pero el globo pensador nos advierte que nuestro propósito no podrá llevarse a cabo si no tenemos bajo nuestro poder el alma espiritual de la India, el alma que reúne en su interior todo conocimiento y sabiduría ancestral de nuestros antepasados hindúes, aquella que dota de forma el conocimiento transmitido por los munatis, acabó por concretar Wicocon. Es el alma espiritual de la India, dijo Hueco mirando atentamente el dibujo que ilustraba el grupo pensador. ¿Y dónde se encuentra esta alma? ¿Y de qué se trata?, dijo emocionado Hueco, intentando que su maestro le diera más información. No se encuentra en ningún objeto ni en ningún lugar ni monumento de la India, ni en ninguna de las montañas que lo rodean. Se encuentra en una flor de loto, dijo el maestro Wicocon, mostrando la figura de la flor de loto. Es una flor de loto compuesta por 23 pétalos blancos. En su interior se encuentra la sabiduría espiritual de la India y es la que nosotros tenemos que destruir para lograr conseguir nuestro propósito. Mientras la flor de loto permanezca en India, ella iluminará con su sabiduría el alma de los niños, provocando que se resistan a nuestra influencia, dijo Wicocon con pleno convencimiento. Si la logramos destruir, lograremos instaurar en India la necesidad de poder, que será la que nos permitirá el progreso y que logremos conseguir nuestros fines, dijo Wicocon mostrando la imagen de la flor de loto que se mostraba en el globo pensador. ¿Y dónde podemos encontrar la flor de loto?, dijo Hueco mirando atentamente la figura que le mostraba Wicocon. Se encuentra en el interior de un niño que tiene grabada en su piel en forma de cicatriz el dibujo de una flor de loto, dijo Wicocon girando el globo pensador en dirección a Hueco, mostrándole el rostro del pequeño. Su nombre es Reco
y vive en el monasterio con los monjes Bunatis, dijo Hugo en tono serio. Es el niño que tiene en su interior todo el conocimiento que ha mantenido vivo el espíritu de la India y la fe en Dios. Si logramos eliminar este conocimiento, lograremos sustituir toda la espiritualidad que ha reinado en la India por deseos de materialismo y de ambición, con los cuales poder lograr el progreso y la prosperidad, como por concretar Hugo que no dejaba de pensar en la manera de poder lograr capturar al pequeño. Pues el pequeño se encuentra bajo la protección de los Bunatis, será muy complicado poder capturarlo, dijo Hueco, tratando de hallar una manera de poder acercarse hasta el niño sin despertar sospechas. Lo tengo todo calculado, dijo Hueco mostrándole con detalle el plan que había elaborado. Los niños siguen estrictamente un orden en la realización de sus actividades. Tienen momentos reservados para reflexión, momentos para rezo y momentos para meditación. Tan solo debemos presentarnos ante Pon ocultando nuestras intenciones. Nos presentaremos ante él con la excusa de que conozca las dimensiones de nuestras acciones para infundirles desconfianza hacia nuestro poder de acción. Les mostraremos la cantidad de niños que se encuentran actualmente bajo nuestro poder y les exigiremos que abandonen sus quehaceres, estableciendo cierto conflicto con ellos. Una vez que el conflicto esté instaurado y que los monjes se encuentren haciendo frente a nuestras insinuaciones y a nuestros disturbios, uno de nosotros acudirá a la zona de reflexión que se encuentra delante del árbol Yago, justo a la 1 en punto, que es la hora en la que el pequeño Reco se encuentra haciendo su habitual reflexión. En cuanto esté próximo a él, se encargará de capturarlo del interior de esta caja opresora, evitando que el niño pueda reaccionar y solicitar la ayuda de los monjes, que se encontrarán muy entretenidos intentando amortiguar nuestras ofensas, dijo Hugo ante la mirada estupefacta de Hueco. Serás tú el encargado de ir al árbol Yago y capturar al pequeño dentro de esta caja opresora. Tan solo tienes que atar sus manos, vendar su rostro e introducirlo en ella, capturando su interior utilizando este candado mágico, que hará que el niño disminuya de tamaño y pueda ser introducido fácilmente en su interior. Una vez que lo hayas capturado, regresarás de nuevo hasta aquí y esperarás a que nosotros hayamos podido liberarnos de los monjes, dijo Hugo mostrando el funcionamiento de la caja opresora a Hueco. De esta manera el pequeño será silenciado y empequeñecido y podrás traerlo fácilmente hasta aquí, dijo Hugo mientras demostraba el rostro del pequeño. Este es el muchacho que deberás capturar. Recuerda que suele encontrarse a los pies del árbol Yago justo a la 1. No puedes fallar. Es la única oportunidad que tenemos para lograr capturarlo, ya que los monjes no nos permitirán entrar nunca más en su monasterio después del conflicto que habremos provocado en él para lograr despistarlos. Cuando los monjes se den cuenta de que el niño ha desaparecido, será demasiado tarde para ellos, ya que el pequeño se encontrará bajo nuestro poder, acabó por concretar Wicocon. De acuerdo, dijo Hugo mirando detenidamente la imagen del niño. Será fácil reconocerlo, musitó con pleno convencimiento mientras recogía la caja opresora que le ofrecía Wicocon. Pues entonces tenemos que marchar rápidamente al monasterio de los monjes Bunatis para capturar al pequeño. Tan solo si disponemos de su alma y de su flor de loto, podemos llevar a cabo nuestro propósito, dijo Wicocon mientras se alejaba llevando consigo el nuevo pensador, mientras que los monjes Bunatis permanecían absortos en sus propios pensamientos sin saber que pronto los Wicos harían acto de presencia allí. Y mientras que los Wicos organizaban todo para presentarse ante los Bunatis y establecer el conflicto con el cual pretendían distraer su atención sobre los pequeños Bunatis y sobre el pequeño Reco seguía sus reflexiones ante el gran árbol Yago, que permanecía escuchando atentamente las palabras del pequeño. Yago, me gustaría saber por qué el resto de niños pueden acudir de vez en cuando a visitar a sus familiares en la India, mientras que yo debo permanecer día y noche aquí sin tener ningún lugar al que visitar ni al que acudir, dijo Reco con una pequeña lagrimita en sus ojos. Pero creo que esa es la respuesta, aunque los monjes nunca me la hayan querido dar, dijo Reco mirando detenidamente su cicatriz. Esa cicatriz no es de nacimiento. Ellos me la hicieron de pequeñito, con algo caliente, dijo Reco escuchando detenidamente sus recuerdos. Recuerdo sentir calor y después frío, dijo el pequeño ante la mirada de Yago, que parecía moviendo sus ramas en señal de escucha. Bueno, quizás no fue intencionado, posiblemente fue un accidente. Quizás ahora se sienten culpables por lo que me hicieron y prefieren que no vayan a visitarlo, musitó el pequeño, que no dejaba de mirarse la cicatriz. Pero ya no me disgusta mirarla pese a los recuerdos que me trae, porque igual que me ha dicho Ponyvelto, mi cicatriz es hermosa y tiene forma de flor de loto de 23 pétalos, dijo emocionado el pequeño intentándose consolar. Además, yo no necesito visitar a nadie. Estoy muy contento con Pony y con los demás monjes, dije acariciando el árbol. Sobre todo estoy contento contigo con que me escuches cada día cuando acudo a verte. ¿Sabes una cosa? He descubierto entre la corteza de tu tronco la silueta de una flor de loto como la mía. Mira, está justo aquí, dijo remarcando una figura que Yago tenía marcada en su corteza. Y es tan bonita como la mía, dijo emocionado el pequeño, sin saber que los Wicos acababan de interrumpir en el interior del monasterio con deseos de establecer conflicto y crear revuelo entre los monjes. Un momento, dijo Pon, viendo cómo Hueco y 9 de sus colaboradores irrumpían en la sala oratoria del monasterio. ¿Se puede saber qué habéis venido a hacer aquí?, dijo apresuradamente Pon, que fue escuchado por el resto de monjes que habían advertido la presencia de los Wicos allí. Pues venimos a mostraros nuestros triunfos y a conseguir convenceros de que abandonéis el monasterio antes de que no tengáis más niños a los cuales educar en vuestra absurda fe, dijo Hueco mostrando su nuevo pensador, donde tenía registrado todos los nuevos grupos de niños nuevos que se habían formado. Como veis,
Cada vez más son los niños que confían en nosotros y en la vida que nosotros podemos ofrecerles, lejos de meditaciones y reflexiones que no llegan a ningún sitio, que lo único que hacen es separarlos de una vida llena de bienestar material que les puede ofrecer una vida dedicada a un oficio y a una determinada labor, una vida alejada de falsos ideales de vida tras la muerte y reencuentro con vuestro Dios, acaba por concretar Wiko ante la mirada de los monjes que comenzaron a acercarse. No puedes convencernos de que abandonemos el monasterio ni nuestra dedicación a los niños, mientras vemos impartiremos nuestra sabiduría y nuestra espiritualidad por toda la India, dijo convencido Pon, mientras que el resto de monjes permanecían corroborando sus palabras. Pues eso no es lo que la mayoría de las familias hindúes y los niños desean, dijo Wiko mostrándole orgulloso los datos de los últimos niños que habían recaptado para sus trabajos. ¿Conocéis a este pequeño Kimo y a este muchacho de allí llamado Enro? Dijo Wiko mostrándole los rostros de los pequeños. Hasta ahora habían estado educados bajo vuestra protección, pero vamos a acercar nuestros pensamientos a los corazones y ya se encuentran trabajando para nosotros, realizando un mejor oficio que el dedicarse a la contemplación y a la vida monástica espiritual, dijo Wiko mientras que Weko lograba separarse del resto de colaboradores y se dirigía en busca del pequeño Reiko. Sí, los reconozco, dijo tristemente el monje, eran alumnos míos. Lograron adquirir grandes destrezas, lograron adquirir una elevada capacidad de concentración y meditación gracias a su plena dedicación, dijo cabizbajo. Pues ahora su dedicación está bajo nuestra supervisión. Fue muy fácil convencerle. Tan solo unas cuantas ideas materialistas y todos sus deseos de humildad, de altruismo y de caridad fueron a caer en saco roto, ya que ahora han sido sustituidos por deseo de prosperidad y bienestar material, aunque sea a costa de hacer daño y de competir con los demás, dijo emocionado Wiko mientras que los monjes contemplaban atónitos como gran mayoría de los niños que habían pertenecido a su monasterio estaban transformando sus bonitos corazones y sus emociones nobles por sentimientos egoístas y orgullosos, alejados de la espiritualidad. Y esto es lo que haremos con el resto de niños que se encuentran en vuestro monasterio recibiendo estas falsas lecciones, que nada les servirá en el mundo que pretendemos instaurar en la India, semejante al mundo de progreso y de evolución económica del que disfrutan el resto de países occidentales, alejados del mundo tercermundista al que vuestra espiritualidad nos ha abocado, dijo en tono de resentimiento Wiko. No son ciertas tus palabras. La espiritualidad es lo que nos ha permitido mantenernos vivos, la que nos ha dado confianza y la fe que en un mundo mejor es posible. Es lo único que disponemos para estar cerca de nuestro Dios y poder disfrutar de nuestra felicidad interior, dijo Fuan enfrentándose con Wiko. Es vuestra espiritualidad la que nos ha alejado del progreso y de la evolución, y por ello estamos dispuestos a eliminarla por completo de nuestra vida, dijo Wiko con pleno convencimiento. No es la espiritualidad la que nos alejó del progreso, fueron los propios países desarrollados la que no nos permitieron poder expresarnos, la que no nos dejaron equilibrar la espiritualidad y nuestra fe con el mundo material, dijo Pon intentando convencer a Wiko de lo honrado que estaba. Si transformáis los interiores de estos niños, lo único que lograréis será hacerlos más infelices, ya que el progreso y el bienestar material no da la felicidad. La felicidad tan solo la podrán hallar si logran poder equilibrar el mundo material y sus acciones negativas con la fe y la confianza que solamente su devoción a Dios les podrá dar. Acabó por concretar Pon. Los niños occidentales, aunque dispongan de más bienes materiales, no son felices, no son más felices que nuestros niños, ya que carecen del sentido de lo que verdaderamente es importante en sus vidas, carecen de valores y de su fe en Dios, dijo Pon. Intentaba hacer ver a Wiko sin saber que Wiko no pretendía hacer felices a los niños, sino que tan solo quería lograr su prosperidad sometiendo a los niños a un duro trabajo. Bueno, eso está por ver. En cuanto los niños puedan disfrutar de un caramelo o poder comprarse zapatos nuevos con el dinero conseguido realizando su trabajo, las ideas de espiritualidad no tendrán cabida en su interior y la felicidad llegará por sí misma, haga por concretar Wiko mientras que Weko llegaba hasta el árbol Yago, donde se encontraba el pequeño Reiko. Buenos días, dijo Weko acercándose al muchacho. El monje Pon me ha dicho que estabas en el árbol reflexionando y he venido en tu búsqueda, dijo Weko intentando no alarmar al pequeño mientras que abría su caja opresora. ¿Quién eres tú?, dijo el pequeño que miraba sorprendido a Weko. Bueno, soy un conocido de Pon y he venido a pedir que me acompañes a un sitio en el cual estarás muy cómodo, dijo Weko ante la mirada desconfiada de Reiko, que empezó a sentir como el árbol Yago comenzaba a batir sus ramas y a susurrarle al oído que se marchara rápidamente allí. Lo siento, señor, pero no quiero acompañarle. Tengo que marchar a realizar otra de mis clases de meditación, dijo el pequeño dirigiéndose rápidamente hacia el monasterio. Un momento, niño insensato. Si no quieres venir conmigo a la fuerza, vendrás igualmente por las malas, dijo Weko abriendo la caja opresora dirigiendo hacia el pequeño, que empezó a disminuir de tamaño hasta que la caja logró capturarlo en su interior. Bueno, ha sido más fácil de lo que me pensaba. El candado mágico ha hecho su función. Ahora tan solo tengo que partir de aquí lo antes posible y esperar a que Weko esté de regreso, dijo Weko, mientras que los monjes permanecían ajenos a lo que estaba sucediendo. Bueno,
Es mejor que os marchéis de aquí, dijo Pon, intentando echar fuera del monasterio a los wicos. Si no tenéis nada más que decir, podéis marcharos de aquí. Nunca lograréis transformar con vuestros deseos materialistas los corazones de los niños hindúes, dijo enfurecido Pon, mientras echaba de allí a los wicos. No tardaréis en daros cuenta que ha sido vuestra espiritualidad la que ha creado la situación de pobreza en la que ahora nos encontramos, dijo Hueco abandonando la sala oratoria. Y todo esto los wicos se alejaron del monasterio sabiendo que Hueco había logrado capturar al pequeño Reco, ya que el grupo pensador así se lo había hecho llegar. Mientras los monjes se reunían para intentar llevar a cabo alguna misión que les permitiera poder recuperar la fe y el conocimiento espiritual que los wicos habían comenzado a arrebatarle a los niños. En cuanto acabaron de hablar sobre cómo podían hacer entender a los hindúes de que era necesario que los niños siguieran las doctrinas que ellos les inculcaban, de repente hizo desaparición uno de los monjes que se dedicaban a realizar las clases de meditación guiada, alertándoles de que el pequeño Reco había desaparecido de allí. Sin perder más tiempo estuvieron buscando al pequeño entre los jardines del monasterio, entre las diferentes salas que configuraban, sin hallarlo. Pensaron que probablemente se encontraban descansando en algún lugar del monasterio y que acudiría a su siguiente clase en cuanto despertara. Pero pasaron los minutos, las horas y los días y el pequeño no parecía. El monje Pon comenzó a desesperarse y a pensar que quizá los wicos tenían algo que ver con la desaparición del pequeño. Esperaba que no estuviera en lo cierto y que los malvados wicos no hubieran logrado instaurar en su interior sus falsos deseos materialistas. Muy triste se dirigió al árbol yago, con la intención de poder escuchar el sonido de sus ramas al vibrar, con la esperanza de poder comunicarse con él como el pequeño Reco había realizado. Con pocas esperanzas de que el pequeño regresara de nuevo al monasterio, se sentó al árbol del lado yago y comenzó a reflexionar en voz alta con la intención de recibir algún consuelo por parte de él. Nos han vencido, dije tristemente Pon. Los wicos son más fuertes que nosotros. Sus deseos de ambición y poder están debilitando la espiritualidad de la fe en Dios, que siempre ha mantenido viva entre nosotros. Si no llevar a cabo sus planes, los niños dejan de sentirse plenos y felices, ya que sus corazones estarán invadidos por deseos materiales, egoístas y de competición. Nunca podemos llevar a cabo la misión de nuestro Dios, de intentar equilibrar el mundo material y el mundo espiritual de tal manera que el disfrute de lo material no implique el olvido de los valores y de la fe en Dios, que es la que te proporciona la vida espiritual, dijo Pon, acariciando el tronco del árbol yago, que comenzó a meter una ligera luz brillante de su interior, iluminando con ella la silueta en forma de flor de loto que tenía grabada en su corteza. ¿Pero qué es lo que ocurre?, dijo en tono de asombro Pon. La corteza del árbol se ha iluminado, con ella ha resaltado el relieve de esta imagen que tiene grabada en su tronco, y es la silueta de una flor de loto de 23 pétalos, dijo Pon acercando su mano a la flor de loto. Es igual que la cicatriz del pequeño Reco, dijo emocionado viendo cómo tras pronunciar el nombre del pequeño, la corteza del árbol se dividió en tres, formando tres puertas de madera que seguían caminos diferentes. Yago, querido árbol, es cierto lo que Reco decía. Eres un árbol mágico y tus ramas y tus hojas desean hablarme. Dime, ¿sabes dónde se encuentra Reco? ¿Sabes cómo puede hacer que regrese al monasterio? ¿Estoy lo cierto al pensar que los malvados wicos tienen algo que ver en su desaparición?, dijo emocionado Pon, viendo que en el árbol una ligera esperanza de reencontrarse con el pequeño. Sé que en él se encuentra la clave que hará equilibrar el mundo material con el mundo espiritual, tanto en la India como en el resto del mundo. Sé que ese niño es especial desde que ingresó en este monasterio. Sé que gracias a él lograremos evitar que se concrete el plan de los wicos. Sé que en él se encuentra el secreto. Tan solo me hace falta saber dónde puedo encontrarlo y cómo poder recuperarlo, dijo Pon intentando que el árbol le escuchara, cuando repentinamente el árbol comenzó a emitir unas palabras, mostrándole las tres puertas que debía atravesar para lograr recuperar al pequeño y lograr evitar que los wicos consiguieran su propósito. Tres son las puertas que deberás atravesar y son tres los monstruos a los que deberás enfrentar: el monstruo del yo espiritual, el monstruo del yo material y el monstruo de la separación. Si logras vencer a cada uno de los monstruos en sus respectivos hogares y logras que se unan en una unión total, transformando el monstruo de la separación en unión, una nueva flor de loto volverá a emerger en el interior de la corteza de mi árbol, que hará que el pequeño Reco regrese al monasterio y que los niños vuelvan a recuperar su fe en Dios, equilibrando los conocimientos materiales que les han instaurado los wicos con los conocimientos espirituales de los que han sido partícipes durante el tiempo que permanecieron en el monasterio con vosotros, creándose en cada uno de sus interiores un nuevo conocimiento que unirá el mundo material con el mundo espiritual, que han permanecido separados en sus interiores hasta este momento. Acabo por concretar el árbol yago. ¿Pero cómo puedo conseguir vencer a estos monstruos?, dijo Pon desconfiado. En tu interior hallarás las claves y los secretos para lograr unir a los tres monstruos, formando una única realidad que se mostrará en forma de unión, una unión entre el mundo material y el mundo espiritual, que han provocado que los niños ricos sean prósperos e infelices, ya que carecen de valores y sentido, que los niños felices y con valores espirituales elevados sean pobres y marginados, como por concretar el árbol ante la mirada del monje Pon, que comenzaba a entender su misión. Claro, dijo Pon reflexionando, si logro unir los dos mundos en uno solo, el mundo del yo espiritual y el mundo del yo material, haciendo que los monstruos que el ser humano mismo ha creado
provocando la separación entre ellos. Los interiores de los niños lograrán equilibrarse, de tal forma que se darán cuenta de que para ser felices no basta con poseer bienes materiales, sino que de verdad te importa es saber disfrutar de ellos, cultivando los valores espirituales en su interior. Lograrán entender que es importante tanto desear el bien propio como el bien ajeno, que es lo que de verdad se aporta a la verdadera felicidad. Acabo por reflexionar. Esta es la enseñanza que deben recibir tanto los niños de la India como los niños de los países más desarrollados. Este debe ser el principio que impere en ellos, debe ser la manera de eliminar completamente a los huecos que existen tanto en la India como en el resto del mundo y que han sido los responsables de crear esta separación para lograr conseguir sus propios fines, a costa del sometimiento y ejerciendo su poder sobre los demás. Acabo por confirmar Pon, mientras que el árbol Yago le mostraba las 3 puertas. Esta es la puerta que hace referencia al pasado, donde se encuentra el monstruo que alimentó el yo espiritual. Este monstruo fue creado por los antiguos maestros espirituales, que pensaban que para ser merecedores del cielo y para que Dios les acogiese, debían centrarse en una vida ascética y de sacrificio, orientada al altruismo, a labores humanitarias y alejadas del mundo pecaminoso que suponía los placeres del mundo material. Este monstruo dice que los dos mundos comenzarán a separarse, ya que los maestros relegaron toda su vida a la espiritualidad y a seguir los mandatos de un Dios que les obligaba a llevar una vida llena de sacrificios para conseguir su aprobación y su reencuentro con Él en el cielo, una vez que su vida terrenal hubiera finalizado. Ese monstruo hizo crecer la mayoría de los seres que se consideraban espirituales un egoísmo y un orgullo que les hacía pensar que eran mejores personas que el resto de individuos por el hecho de realizar práctica, rezos y actividades dedicadas a la contemplación. Les creó un ego y una personalidad alejada del mundo material, pero que no dejaba de ser destructora para ellos mismos y para la humanidad, dijo Yago, mostrándole a Pon el monstruo del yo espiritual. Esta es la puerta del presente, en la que podrás encontrar el monstruo del yo material. Este es el monstruo que fue creado por aquellos que tenían ideas contrarias al yo espíritu, aquellos que no tenían fe en Dios ni creían en otra vida más allá de la vida terrenal, aquellos que orientaban sus pasos únicamente a la consecución de bienes materiales con los cuales disfrutar de todos los placeres de la vida sin preocuparse por los valores ni por las necesidades del espíritu. Este monstruo también creó en ellos una personalidad alejada de la espiritualidad y también destructora para ellos y para la humanidad, dijo Yago, mostrando la puerta del presente y el monstruo con el cual debería enfrentarse. Y por último te tendrás que enfrentar con el monstruo del futuro, que ahora se denomina el monstruo de la separación, y es el que está provocando los conflictos entre los países pobres y los países ricos, entre los niños inmersos en una vida llena de placeres materiales y los niños dedicados al ascetismo y a la religiosidad, entre los grupos poderosos y los grupos más vulnerables. Ese monstruo debe ser transformado hasta llegar a convertirse en un espíritu universal y de unión, acabo por concretar Yago, donde convivan tanto el conocimiento espiritual con el avance espiritual, de manera que se equilibre la prosperidad y la carencia, que era en función de los valores que cada uno sepa manifestar, dijo el árbol mostrándole a Pon la última puerta. De esta manera los designios de Dios se verán cumplidos, ya que todo estará en equilibrio con la verdad interior, acabo por concretar Yago. En cuanto logre enfrentarme con los monstruos de las 3 puertas y logre reconstruir el espíritu de la unión, la flor del loto de tu corteza volverá a formarse y Reco regresará con nosotros al monasterio, dijo Pon ilusionado. Así es, pero deberás enfrentarte con ellos antes de que los huecos logren desarmar completamente la flor del loto de Reco. Si consiguen borrar de su piel los 23 pátaros que conforman su estructura, inculcándole sus pensamientos egoístas y ambiciosos, antes de que tú logres vencer a los 3 monstruos, el monasterio de la India y el conocimiento espiritual que en él siempre se ha encontrado desaparecerá para siempre, provocando no tan solo una pérdida de los valores espirituales en la India, sino que también lograrán que el resto del mundo quede sumido en una total falta de espiritualidad y benevolencia que causará la infelicidad de todos los que conviven en la tierra, provocando luchas entre ellos como producto de la consecuencia final de esta separación que ellos mismos provocaron. Acabo por concretar Yago. Por esto es necesario que intentes vencerlos antes de 3 días. Es necesario que mi corteza reciba los 23 pétalos antes de que desaparezca de la piel de Reco, que ahora se encuentra bajo el poder de los huicos que han comenzado a instalar en su corazón sus pensamientos materialistas, dijo Yago mostrándole a Pon una imagen del pequeño que se encontraba acompañado por Huico Con, que habían comenzado a inculcar deseos de ambición. «Oh no», exclamó Pon, viendo la imagen del pequeño en compañía de los huicos, y han comenzado a instaurar en su corazón sus malos sentimientos, dijo Pon tristemente. Así es, y mira, uno de mis pétalos ya ha desaparecido, dijo el árbol mostrándole la imagen de su corteza, y para que sepas el tiempo que dispones para poder vencer a los monstruos, te hago entrega de una de mis raíces desde donde podrás contemplar el estado de la flor del loto de mi corteza, donde podrás comprobar cuántos pétalos han sido eliminados y cuántos han sido reconstituidos una vez que hayas vencido a los 3 monstruos de los humanos que los humanos construyeron en el pasado y en el presente y que en el futuro dominará si no logras crear un espíritu de unión entre los 2 mundos, el mundo material y el mundo espiritual, acabo por concretar Yago. De acuerdo, dijo Pon, recogiendo la raíz que le mostraba el árbol. Estaré alerta e intentaré vencerlos antes del anochecer del 3er día, dijo Pon con pleno convencimiento, mientras que el pequeño Reco permanecía en manos de los malvados huicos que habían comenzado a instaurar dudas en su interior.
Y es cierto que los monjes han evitado que pudiéramos disfrutar de juguetes y de nuestros vestidos como el resto de estos niños que me mostráis, dijo el pequeño Reco admirando las fotografías que los bucos le mostraban. Sí, ellos os han mantenido aislados en aquellas montañas y os han invadido con deseos, con ideas que evitan que hayáis podido desear ser como el resto de niños de otros países, ricos, felices y prósperos, dijo emocionado Wikokon, intentando crear falsas expectativas en Reco. Pero ¿por qué Pon querría evitar mi felicidad? Él siempre ha querido verme sonriente y feliz y siempre he estado muy contento a su lado. Ellos me recogieron y me cuidaron como si fueran mis padres, dijo Reco mientras miraba atentamente a los niños occidentales que vivían en diferentes partes del mundo, considerados como desarrollados. Pues realmente no quería tu felicidad, sino aumentar su orgullo y su prestigio. Quería sentirse como un maestro ante vosotros, como el conocedor de una verdad universal, cuando realmente lo que quería era inundaros con sus falsas ideas. Acabó con concretar Wikokon ante la duda de Reco, que no deseaba que lo que el Wiko le estaba transmitiendo fuera cierto. Pues yo no creo en eso, dijo Reco arrebrándose ante Wikokon. Ellos me han cuidado y siempre me han querido. Además, quiero volver con ellos. Vosotros me sacasteis del monasterio a la fuerza. Hago por concretar, Reco. Me introdujisteis en esta caja, no sé muy bien cómo, y aparecí de repente aquí entre vosotros y con estos niños, que no paran de venir solicitando nuevas actividades que realizar, dijo Reco, mirando cómo los niños les demandaban trabajos para poder conseguir algunas monedas con las cuales poder adquirir algún juguete nuevo. No paran de venir y no paran de trabajar, sin embargo nunca les dais nada, tan solo reciben un nuevo trabajo y una nueva ilusión de poder recibir un regalo o un obsequio, o la ilusión de que la próxima vez que vengan a vosotros recibirán dinero suficiente con el cual poder adquirir un nuevo juguete, dijo Reco, observando a todos los niños que iban y venían esperanzados. Bueno, es necesario que trabajen más si quieren poder comprar los juguetes anhelados, eso es todo, pero si trabajan más duramente, tarde o temprano los podrán adquirir, dijo un tono sorprendido Wikokon, viendo que Reco era un niño muy observador y enseguida había visto la dinámica que se había instaurado allí. Sea más difícil de convencer que el resto de niños, pero estoy seguro que lograremos modificar su interior y eliminar para siempre la espiritualidad que se halla en su interior y que se refleja en su cicatriz en forma de flor de loto, acabó por concretar Wikokon, mientras que el pequeño comenzaba a dudar de las intenciones de los bucos. Pero yo no deseo adquirir ningún objeto ni comprarme ningún juguete, tan solo deseo regresar al monasterio de la India junto con Pon y los demás monjes, dijo el pequeño, que no dejaba de mirar sorprendido a su alrededor. Bueno, dentro de poco querrá ser como ellos y como el resto de los niños del mundo, que poseen bienes materiales, juguetes y ropa para poder vestirse. Desearás ingresar en alguno de nuestros grupos de oficio y realizar las actividades que nosotros te encomendamos. Dejarás de desear aprender y de adquirir conocimientos espirituales que de nada te servirán para poder trabajar en nuestros oficios, acabó por concretar Wikokon con total seguridad. Tan solo es cuestión de tiempo, dijo el Wiko, admirando la cantidad de niños hindúes que se habían unido a ellos. Y mientras que Wikokon intentaba convencer al pequeño para que abandonara la vida monástica y espiritual, Pon se encontraba delante del árbol Yago, mirando atentamente las tres puertas que habían surgido de su interior, intentando concentrarse para poder enfrentarse adecuadamente con los tres monstruos que le estaban esperando tras ellas. Con mucho cuidado se colocó la raíz de Yago como colgante en el cuello y se dirigió a una de las primeras puertas con la intención de abrirla y penetrar en su interior. Seguro que Yago le había comentado el primer monstruo contra quien debía enfrentarse era el monstruo del yo espíritu. Así que sin perder más tiempo, ya que tan solo contaba con 3 días para lograr vencerlos, Pon abrió la puerta y tras ella pudo contemplar cómo cientos de imágenes de seres humanos circulaban sin parar, caminando sobre el techo de una gran sala que parecía retener miles de frases y palabras que se repetían una y otra vez en toda la instancia. Los seres humanos caminaban sin descanso sobre el techo, carecían de colores y su cabeza era de gran tamaño. Parecía que no escuchaban a nadie ni se relacionaban con el resto de imágenes que circulaban con ellos. Solamente emitían del interior de sus bocas frases y palabras que caían hasta el suelo, provocando ruido, desorden y malestar en toda la instancia. Una vez que las palabras aterrizaban en el suelo, rebotaban en ella, aumentando el eco y el ruido de la instancia. Permanecían rebotando una y otra vez en el suelo hasta que adquirían forma gelatinosa, y eran dirigidas hacia diferentes lugares dependiendo del significado y el contenido de sus frases. Algunas llegaban hasta una zona denominada la zona del polo positivo, donde penetraban una especie de tobogán que adquiría diferentes formas al realizar su recorrido, que finalizaba en la gruta donde se encontraba recluido el monstruo del yo espiritual. El resto de frases y de palabras lanzadas por las imágenes de los humanos llegaban hasta el suelo y eran dirigidas hacia la zona contraria, la zona del polo negativo, donde tras realizar diferentes saltos llegaban hasta el tobogán negativo, aterrizando en el interior de la gruta donde se encontraba el monstruo del yo materia. Los dos monstruos yacían en el interior de cada una de sus grutas, donde se alimentaban de las frases y las expresiones lanzadas por las imágenes de los seres humanos, que se encontraban recorriendo el techo sin cesar de provocar pensamientos, palabras y frases que dejaban caer sin descanso al fondo de la sala donde se hallaban.
Muy despacito Pon intentó elevarse hacia el techo, con la intención de comunicarse con alguna de las imágenes humanas que circulaban tras él. Pero por más que intentó comunicarse con ellas, los extraños humanos parecía que no tenían oídos para escuchar, tan solo emitían las palabras que configuraban el mundo de pensamiento donde estaban inmersos. Pon decidió atender a cada una de las frases que los humanos emitían para intentar entender cómo estaba construido el lugar y el motivo por el cual habían creado los dos monstruos diferentes que se alimentaban de los pensamientos emitidos. Poco a poco descubrió que las frases formaban parte del pensamiento y de las creencias de los seres humanos, que las repetían sin descanso, dando origen a frases que acababan formando parte del polo positivo donde se encontraba el monstruo de lo espiritual o del polo negativo donde se encontraba el monstruo de lo material. Intentó acercarse a uno de los humanos que lanzaban las frases que eran dirigidas hacia el polo positivo, intentando capturar alguna de ellas. Permaneció un instante contemplando las frases que dejaban caer al fondo de la sala y descubrió que se trataban de las frases que habían configurado a través de los pensamientos y sus creencias los humanos que durante siglos se habían considerado maestros espirituales. Los maestros espirituales habían configurado su pensamiento a partir de su propia experiencia espiritual, que habían querido transmitir al resto de humanos, con la intención de mostrar que su modo de vida y su manera de actuar era la correcta. Tenían la creencia de que la vida terrenal tan solo era un paso en el camino, ya que la verdadera vida se encontraba tras la muerte. Pensaban que tras la muerte regresarían al lado de Dios y que dependiendo de cómo se hubieran comportado en la vida anterior, Dios los acogería iniciando una nueva y mejor vida a su lado. Aquellos que no hubieran llevado una vida digna en la tierra no serían acogidos en el cielo ni recibidos por él. Deberían regresar a la tierra en otra siguiente vida para terminar su aprendizaje, aprendiendo a comportarse de manera adecuada, librándose de todo deseo y de ambición que la vida terrenal les ofrecía. Debían aprender a prescindir de todo el bien material, de todo egoísmo y toda ambición si querían ser acogidos por Dios. Estos pensamientos creaban las frases que fueron alimentando al monstruo y al espíritu, que fueron estableciendo las diferencias entre los seres humanos que pensaban de esta manera y el resto de humanos que no creían en Dios ni en que hubiera vida tras la muerte. Estos pensaban que no valía la pena el sacrificio ni el comportamiento recto, ya que no sabían lo que les esperaría tras la muerte. Tan solo pensaban en disfrutar de los placeres que les ofrecía la vida, viviendo lo más cómodo y placenteramente posible. Estos pensamientos eran los que alimentaban al yo materia. Pon recogió algunas de las frases que pertenecían al polo positivo y otras las frases que configuraban el polo negativo, con la intención de comprobar su contenido y significado. Muy ágilmente se descalzó y colocó dentro de cada uno de sus calcetines algunas de las frases que pretendía analizar. Una vez que las capturó, se deslizó hacia el fondo de la sala y permaneció escuchando atentamente lo que las frases comenzaban a emitir. Lo que de verdad te importa es el actuar de manera recta, austera y digna. Eso es lo que hará que Dios te acoja en su seno. Tienes que evitar caer en tentaciones mundanas si deseas poderte elevar y disfrutar de la eterna vida en el cielo, dijo una de las frases que eran dirigidas hacia el polo positivo. No es cierto, amigo. No sabemos a ciencia cierta si Dios existe o si es producto de nuestra imaginación. No sabemos si existe vida tras la muerte y por tanto no es necesario actuar de manera recta, ya que con ello no tenemos nada. Tan solo desperdiciaremos nuestra vida terrena, como por concretar la frase perteneciente al polo negativo. Tenemos que disfrutar de los placeres y de los bienes materiales que la vida nos ofrece y olvidarnos de falsas promesas que auguran una vida mejor en el cielo, contradiciendo la frase del polo positivo. Si caes en las tentaciones y te dejas arrastrar por ellas, tan solo obtendrás una vida llena de culpa y de pecado. Serás duramente castigado por Dios, no te acogerá en el cielo y tendrás que regresar de nuevo a la vida para limpiar tu mal comportamiento anterior. Es necesario llevar una vida recta y justa, libre de tentaciones y enfocada al espíritu. Acabo por concretar la fase del polo positivo. Pensando de esta manera nunca conseguirás el éxito y la felicidad que te otorgará una vida repleta de bienes para disfrutar. Tan solo llevarás una vida espiritual alejada de la verdadera realidad. La ambición y el deseo es la que da sentido a la vida, dijo la fase del polo negativo, ante la mirada atenta de Pon, que comenzaba a entender que la dicotomía del pensamiento era lo que había provocado la separación de la creación de los dos monstruos que yacían en el interior de cada una de las grutas. En cuanto acabó de escuchar lo que las frases tenían para expresar, las liberó nuevamente de sus calcetines y se dirigieron botando en el suelo en dirección a cada una de las grutas. Una vez que llegaron hasta la entrada de cada una de ellas, se introdujeron en el tobogán hasta aterrizar directamente en la boca de uno de los monstruos que estaban deseando engullirlas. Pon se armó de valor y muy despacito descendió por la pared que originaba el tobogán del polo positivo. Descendió intentando no despertar la furia del monstruo hasta que alcanzó el final del tobogán donde el monstruo del yo espiritual se encontraba engullendo las últimas palabras lanzadas. Con delicadeza se acercó hacia él con el propósito de intentar comprender cómo había sido creado y cómo era posible conseguir su destrucción. Hola, dijo sigilosamente Pon. Debe ser el monstruo del yo espíritu, ¿verdad? Dijo Pon intentando no alarmar demasiado al monstruo que seguía engullendo las frases. Sí, él mismo, dijo el yo espíritu mirando atentamente a Pon. Pero tú no eres una frase, ni siquiera formas un pensamiento, dijo el yo espíritu mirando detenidamente a Pon.
Debes ser otro de aquellos que tan solo piensan disfrutar de la vida y de los bienes materiales sin preocuparse de los demás. Debes formar parte de aquellos que tan solo piensan en sí mismos y en conseguir éxito y dinero para poder destacar de entre todos los seres que conforman la humanidad. Debes ser de aquellos que piensan que la verdadera felicidad se encuentra en la vida material, compitiendo con el resto de humanos, movidos por el egoísmo y la ambición, olvidándose por completo de ayudar al prójimo y de servir a Dios, siguiendo sus dictados, dijo el monstruo de espíritu, desvalorizando a Pon, que permanecía perplejo escuchando. Bueno, soy monje, pero no comparto contigo estos pensamientos, dijo Pon, intentando que el monstruo entendiera que era necesario empezar a cambiar estas creencias, ya que lo espiritual no tenía por qué ser contrario a lo material. Creo que estás cerrado en alguna de tus creencias. Se puede llevar una vida digna, ayudar a los demás y seguir los dictados de Dios, aun estando rodeado de bienes materiales que no tienen por qué hacerte cambiar tu manera de ser y de actuar. No tienen por qué afectar tu interior si es capaz de comprender el verdadero sentido espiritual de la vida, que no tiene que ver con llevar una vida estrictamente dedicada al sacrificio y a la negación. Acabo por concretar, Pon. No entiendo tus palabras ni tu pensamiento, así que márchate de aquí, no quiero escucharte. Seguro que eres otro de los monstruos creados por los humanos de pensamiento material que quiere distorsionar mis creencias y mi sabiduría espiritual. Nadie transformará mi interior ni conseguirá que abandone mi sendero espiritual, dijo el monstruo, rechazando la conversación mantenida con Pon, que viendo que no sería capaz de modificar las creencias del monstruo, decidió dirigirse hacia la segunda puerta que llevaba directamente a la gruta del monstruo del yo material. En cuanto Pon abandonó la gruta del monstruo yo espiritual, se introdujo en la gruta del segundo monstruo, el yo material, que permanecía engullendo cada una de las frases que le llegaban desde lo alto de la sala humana. Muy despacito se acercó hacia él y con cautela intentó ser escuchado. Hola, monstruo del yo material, soy el monje Pon y he venido a hablar contigo, dijo Pon acercándose hacia él. ¿Quién eres tú?, dijo el monstruo dirigiéndose hacia él. Nunca te había visto por aquí, dijo el monstruo oliendo a Pon. Pero no tienes buen olor y seguramente no tendrás buen gusto. No es una palabra que forma parte de mi pensamiento. Márchate de aquí, dijo furioso el monstruo. Si tan solo venía a preguntarte qué es lo que haces con todas estas palabras que engulles. Me gustaría saber por qué motivo solo engulles unas ciertas frases y dejas pasar otras. Me gustaría saber cómo estás formado y cuál es tu misión, dijo Pon, intentando descubrir cómo se habían creado los monstruos. Bueno, tan solo engullo las palabras que el monstruo de la separación clasifica para mí, tan solo aquellas que son etiquetadas con el polo negativo, son las que pertenecen a mi manera de pensar y de actuar. El resto las destina hacia el monstruo que yace en la otra vuelta de allí, dijo en tono de orgullo el yo material. Así que es el monstruo de la separación el que etiqueta las frases que pertenecen a los pensamientos humanos, dijo Pon, que empezó a entender que la clave de todo se encontraba en el monstruo de la separación. Sí, él orienta las palabras hacia nosotros, deja que se dirijan hacia el tobogán correspondiente y permite que nos alimentemos con ellas, dijo emocionado el monstruo material. Y con ellas creamos el mundo de la manera como los humanos lo perciben o desean percibirlo, dijo el monstruo mostrándole el mundo que había creado tras engullir las frases pertenecientes al polo negativo. Mira, esto es lo que he construido gracias a las palabras que almaceno en mi interior. Es un mundo lleno de egoísmo, de ambición, de competitividad, de lucha, de progreso, rodeado de bienes materiales, de alimentos, de ropa, de comida, de lujo y de bienestar, dijo el monstruo dirigiendo a Pon hacia la sala observadora donde se reflejaba la imagen de la creación de los pensamientos humanos perteneciente al polo negativo. Todo esto es producto del pensamiento de las creencias de los humanos. Ellos piensan y crean un mundo de imagen y semejanza de sus palabras, las palabras que yo engullo y que transforman imágenes que serán los reflejos del mundo en el que vivirán, dijo el monstruo del yo material. Esta es mi función. Yo les obedezco y recibo a cambio todas estas palabras que hacen que cada día aumente mi tamaño y mi poder, dijo el yo material, mirando su propio reflejo. Sí, ya entiendo, dijo Pon, mirando como gran cantidad de frases con polo negativo descendían por el tobogán. ¿Y dónde puedo encontrar al monstruo de la separación?, dijo en tono de preocupación Pon. Pues se encuentra tras aquella puerta allí, dijo el monstruo material. Él nos vigila, nos guía y nos controla, dijo el monstruo silenciosamente. Nosotros tan solo obedecemos las órdenes que recibimos, continuó diciendo el monstruo, y nos gustaría ser libres para decidir con qué tipo de palabras deseáis alimentaros, dijo Pon, intentando sembrar la duda en el yo material. La verdad es que no pensaba en ello. Estoy acostumbrado a alimentarme con este tipo de pensamiento. Creo que otro tipo de palabras no serían de mi agrado. Además, creo que nos habría configurado otro mundo diferente al mundo que he ido construyendo para los humanos durante tanto tiempo. Acabo por concretar el monstruo yo material. Ahora, si me lo permites, tengo que continuar con mi merienda, dijo el monstruo dirigiéndose de nuevo hacia el final del tobogán. Entonces el monstruo yo espíritu construye también un mundo a partir de las palabras de las cuales se alimenta, dijo Pon, intentando descubrir la manera de vencer a los monstruos. Sí, él lo hace a partir de los pensamientos que recibe, pero es un mundo muy diferente a este, lleno de amargura, de sacrificio, de negación, de sentimientos de culpa, de pena, de pobreza y de sometimiento a un Dios efímero del cual no conocemos su existencia, dijo el monstruo en tono de orgullo. Nada que ver conmigo, con lo que yo soy y he elaborado, dijo retirándose definitivamente de la vista de Pon, que comenzó a dirigirse hacia la tercera puerta con la intención de enfrentarse con el monstruo de la separación.
mientras Reco permanecía en compañía de los Wicos, observando a todos los niños que habían aceptado algún tipo de oficio. Había comenzado a cuestionarse si realmente el monje Pon era poseedor de la verdad, si realmente la vida que le ofrecían los Wicos podía hacerle más feliz que la vida que los Budatis le habían inculcado desde pequeño. Comenzó a interesarse por poseer algunos de los juguetes que los niños le mostraban. Comenzó a preguntar a los Wicos qué tipo de trabajos ofrecían y deseó que les informaran acerca del oficio que un niño de su edad pudiera realizar. Mientras Reco se enfrentaba al cambio de sus propias creencias y pensamientos, los pétalos de la flor de loto que se encontraban grabados en su cicatriz comenzaron a borrarse, de tal forma que la flor de loto había pasado de tener 23 pétalos a tener tan solo 11. En poco tiempo los Wicos conseguirían cambiar el pensamiento del pequeño y hacer que abandonara para siempre sus creencias espirituales. Pero Pon no estaba dispuesto a que los Wicos llevaran a cabo su plan. No quería que sometieran a más niños bajo su influencia, ofreciéndoles una vida lujosa, futura, que no llegarían nunca a conseguir. No estaba dispuesta a que eliminaran el alma espiritual que se había mantenido viva en la India y que causara la destrucción de toda la espiritualidad del mundo entero tan solo para conseguir sus propios fines ambiciosos y materialistas. No estaba dispuesta a que el alma de su pequeño Reco fuera transformada adquiriendo nuevas emociones y sentimientos que nunca le otorgarían la verdadera felicidad. Así que muy convencido atravesó la tercera puerta dispuesta a enfrentarse con el monstruo de la separación. Pensaba que en este monstruo se encontraba la clave para destruir a los dos monstruos, al monstruo de yo espíritu y al monstruo de yo material. Creía que si lograba destruirlos conseguiría liberarlos del sometimiento del monstruo de la separación. Pensaba que si eran capaces de alimentarse con los dos tipos de pensamiento lograrían sentirse libres y crear un mundo equilibrado combinando los dos tipos de creencias. De esta manera el monstruo de la separación quedaría totalmente anulado, ya que no tendría función que realizar, ya que si los monstruos eran capaces de tolerar cualquier tipo de frase, no era necesario proceder a su etiquetaje y separación. Muy despacito se introdujo a través de la siguiente puerta, la puerta del monstruo de la separación, que permanecía admirando la cantidad de frases, de palabras y de creencias que los humanos eran capaces de fabricar con sus pensamientos. Él agrupaba las frases según su contenido, las clasificaba como pertenecientes al polo positivo o al polo negativo, las etiquetaba y las enviaba a la correspondiente gruta para alimentar a cada uno de los monstruos que se encargaban de configurar la realidad actual y diferenciada para cada tipo de creencia y de pensamiento. Fruto de esta separación, los monstruos creaban la realidad que configuraría su mundo y su identidad, realidad que configuraban sus egos y su personalidad, que hacía acentuarse más las distancias entre ellos. El mundo adquiría diferentes dimensiones de la realidad en función de las creencias y pensamientos creados, diferenciando un mundo de riqueza y un mundo de pobreza, un mundo repleto de ambición y egoísmo, enfrentado con un mundo espiritual pero sumido en una gran pobreza. Pon observó que el monstruo de la separación tenía un llavero con las dos llaves que abrían las puertas de las grutas donde estaban los dos monstruos. Observó que las palabras rebotaban en el suelo de la sala del pensamiento humano que se dirigían hacia el tobogán correspondiente, una vez etiquetadas, atraídas por el polo correspondiente. Si lograba hacer que los dos monstruos dejaran de alimentarse únicamente con las palabras pertenecientes a uno de los polos, dejarían de realizar una realidad dual y de construir un mundo que hasta ahora habían elaborado con el pensamiento errado de los humanos, que el monstruo de la diferencia se había encargado de establecer. Tan solo tenía que intercambiar los polos sin que el monstruo de la diferencia se diera cuenta. Tenía que dejar que los monstruos se alimentaran con las frases contrarias al polo que estaban acostumbrados a recibir, hasta que fueran incapaces de seguir elaborando el mundo que habían construido hasta ese momento. Una vez que los monstruos se dieran cuenta de que no podían seguir realizando el mundo tal y como lo habían hecho, Pon abriría las dos puertas que hasta ese momento les separaban, para que los dos monstruos volvieran a reencontrarse y fuera necesario unirse para poder construir una imagen de un mundo nuevo, no dominado por una única manera de ver la realidad, no gobernado por un único pensamiento. Una vez que los dos monstruos se unieran, el monstruo de desaparición no podría seguir realizando su función y acabaría por desintegrarse. De esta manera lograría hacer emerger nuevamente una flor de loto con un contenido espiritual renovado, más acorde con una nueva realidad. Los dos monstruos creados comenzarían a equilibrarse y un nuevo pensamiento humano menos errado comenzaría a formarse, permitiendo poder llevar a cabo la verdadera intención de Dios en la tierra. Así que sin pensárselo más, Pon se dirigió hacia el monstruo de la separación con la intención de enfrentarse con él y arrebatarle las dos llaves que llevaba consigo y que mantenían presos a los dos monstruos. Muy decidido se dirigió hacia él, dispuesto a conseguir las dos llaves como fuera posible. Cuando el monstruo de separación lo vio llegar, dejó de aplicar los etiquetajes a las palabras que iban dirigiendo hacia los respectivos polos y miró sorprendido a Pon. «¿Quién eres tú? ¿Y qué has venido a hacer aquí?», dijo asombrado al monstruo de diferencia, viendo que Pon se acercaba hacia él sin la menor duda o el menor temor. «Soy el monje Pon,
y he venido para pedirte que dejes de libertad a los dos monstruos que mantienes cautivos y que alimentas con las palabras y los pensamientos de los humanos, creando una diferencia errónea entre los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material, dijo en tono de súplica Pon, que comenzaba a darse cuenta de que la raíz que le había cedido el árbol yago comenzaba a perder cada uno de los 23 pétalos que la conformaban, quedando tan solo un pétalo por desprenderse. Esto no es posible. Mi función es alimentarlos con los pensamientos y las creencias de los humanos para que construyan mediante sus pensamientos el reflejo de los mundos que los humanos desean en función de lo que perciben y sienten que es su realidad, dijo en tono de seguridad el monstruo de la separación. Yo tan solo clasifico sus pensamientos y creencias, ordenándolas y situándolas en su respectivo lugar, dijo el monstruo en tono de orgullo. Pero la realidad que crea los dos monstruos es una realidad errada, que hace que existan diferencias entre los seres humanos que organizan su vida en función de una realidad dualizada que los separa y crea diferencias. Acabo por concretar el monje Pon. Si mantiene esta separación, pronto los niños hindúes perderán la esencia espiritual de sus interiores y adaptarán las costumbres y la manera actual de los niños de Occidente, perdiendo sus valores y las creencias que les acercan a Dios. Serán niños centrados en adquirir bienes materiales y alejados de los buenos sentimientos que solo la espiritualidad les puede ofrecer, dijo Pon, intentando convencer al monstruo que les observaba con detenimiento. Veo que tienes una forma de humano, que posees unas creencias y unos pensamientos muy bien definidos, dijo el monstruo, ideando una manera de convertir a Pon en uno de los extraños humanos que configuraban el mundo de pensamiento, donde se encontraban recluidos los dos monstruos. Si luego convertirte en uno más de ellos, en uno de los humanos pensadores que lanzan continuamente al vacío sus creencias y pensamientos, tendré muy buenas frases con las que alimentar a los dos monstruos, dijo el monstruo de separación, imaginándose la cantidad de frases nuevas que podría conseguir para ellos y transformaba a Pon en uno de los humanos pensantes. Lo siento mucho, pero no estoy interesado en pertenecer a tu mundo, ni menos en convertirme en un humano pensante emisor de palabras y frases con las que pueda seguir provocando la dualidad y la separación, etiquetando cada una de las creencias, dijo Pon, intentando evitar que el monstruo se acercara hacia él. Pero yo no opino lo mismo, dijo el monstruo, prestando una especial atención a los pensamientos que guardaba Pon en su interior. Veo que posees pensamientos pertenecientes al polo positivo, pero también dispones de pensamientos y creencias que pueden situarse en el polo negativo. Los dos monstruos estarán encantados de recibirlas, dijo emocionado el monstruo, acercándose hacia él con una extraña vara en la mano. Con esta vara conseguiré eliminar tu capacidad de escucha interior, tan solo puedas emitir las palabras y los pensamientos que configuran tus creencias, sin juzgarlos ni ponerlos en cuestión. De manera que replicarás una y otra vez tus pensamientos, lanzando las frases que yo me encargaré de etiquetar, dijo el astuto monstruo. Perderás tus oídos y tu capacidad de discernir. Tan solo emitirás las palabras que configuran tu pensamiento, las cuales yo distribuiré según su contenido y según puedan alimentar a cada uno de los monstruos, dijo el monstruo de separación, acercándole la vara. Un momento, dijo Pon, intentando que la vara no le rozara. No puedes obligarme a permanecer por siempre en tu mundo de pensamientos. No pertenezco a él, dijo en tono asustado Pon, que contemplaba como la flor de loto el pequeño Reco tan solo contaba con un pétalo. Puedo lograr todo lo que me proponga, dijo el monstruo sin esperar a que Pon terminara de hablar, mientras que los huecos seguían convenciendo al pequeño para que abandonara sus ideas espirituales. Mientras que Pon intentaba hacer frente al monstruo de la diferencia, Reco contemplaba como el resto de niños que pertenecían a los grupos de oficio poco a poco iban sustituyendo sus buenos sentimientos por deseos de competitividad y de envidia hacia el resto de niños. Deseaban obtener más beneficios a pesar de tener que dedicar más horas a realizar su trabajo. Poco a poco fueron ambicionando más objetos y juguetes, pese a tener que luchar contra el resto de niños para conseguir sus fines. Los huecos se encargaban de orientarlos siguiendo sus ideales, enfocando sus vidas al bienestar material, descuidando los valores que los lunáticos habían intentado instaurar en ellos. A los niños ya no les importaban los sentimientos como la solidaridad, el altruismo y la bondad, ya que ahora su propósito tan solo consistía en querer demostrar ante los demás niños todos los juguetes y los objetos que habían podido conseguir mediante su oficio. Los huecos se enorgullecían viendo cómo los niños competían entre ellos, ya que cuanta más necesidad crearan en los niños, más dispuestos estarían estos para trabajar para ellos y más dependientes los harían. De esta manera, en poco tiempo, podían conseguir más beneficios y más prosperidad para ellos. Record comenzó a darse cuenta de que realmente a él también le gustaba poder disponer de juguetes y de objetos materiales con los cuales poder entretenerse, pero quería poder seguir manteniendo los valores que los monjes le habían inculcado en su interior. No entendía el motivo por el cual los wicos obligaban a sustituir los buenos sentimientos por sentimientos de codicia por el simple hecho de desear cosas materiales. Podían compartir los objetos sin tener que competir entre ellos. Podían desear adquirir juguetes sin tener que sentir envidia por los juguetes de los demás. Se aprendían a compartirlos y a disfrutar en solidaridad. Pero los wicos estaban decididos a transformar los interiores de los niños porque sabían que la única manera de progresar y mejorar su bienestar era haciendo que sintieran en su interior codicia, arrogancia y deseos de conseguir más. Los niños humildes y bondadosos no eran competitivos y por lo tanto no les servían para cumplir su misión. Bien, Reco, dijo Wico, mirando directamente a la cicatriz del pequeño. Vemos que tu flor de loto tan solo dispone de un pequeño pétalo, dijo el pensador Wico, mirando al pequeño. Así que tan solo te queda
dar un pequeño paso más para liberarte totalmente del alma espiritual que tan celosamente has guardado en tu interior y que te ha servido únicamente para hacerte infeliz, pobre y desdichado. Ahora tan solo hace falta que afirmes que quieres formar parte de alguno de los grupos de oficio de los que disponemos y enseguida tu espiritualidad y buenos deseos sean sustituidos por emociones más acordes con la realidad material, dijo Hueco, viendo que su plan había dado resultado, ya que se eliminaba totalmente la flor de loto de la cicatriz del pequeño, lograrían deshacerse del monasterio de la India y de todos los gunatis que vivían allí. Sí, pero nunca obtendréis mi aprobación, dijo Oreco con pleno convencimiento al recordar las palabras que el monje Pon le había hecho llegar tiempo atrás. El alma espiritual no está reñida con los recursos materiales que Dios nos ofrece, que están a nuestra disposición. No creo que los valores espirituales hayan de perderse por el hecho de vivir en condiciones de bienestar material y riqueza. Muy al contrario, creo que los valores han de crecer y mejorar, ya que pueden ser expresados de mejor manera, compartiendo, amando y respetando, que por concretar Reco, ante la mirada sorprendida de los dos huicos, que comenzaron a comprobar cómo la flor de loto comenzaba a recuperar los pétalos perdidos y brillaba con más fuerza en el interior de su cicatriz. ¿Pero qué estás diciendo, niño insolente?, exclamó Huico ante la mirada de asombro del resto de huicos. Eso no es posible, tan solo podrás pertenecer a nuestro mundo material si abandonas estas creencias y estos valores absurdos que te han mantenido marginado y aislado, que han sido los causantes de la pobreza de la India y del resto del mundo, dijo Huico preso de la rabia. Nunca abandonaré mis valores y mis creencias, ya que sé que con ellas puedo crear un mundo mejor, que no esté dividido ni desequilibrado. Acabó por concretar el pequeño, recordando las palabras transmitidas por el monje Pon, que comenzaba a percibir que la flor de loto, raíz que le había dado Yago, la recuperación de la fe espiritual de Reco. En cuanto el niño comenzó a reafirmar sus creencias y sus valores con más fuerza, la flor de loto que formaba su cicatriz comenzó a volver a reconstituirse y a formar los 23 pétalos que la conformaban, haciendo que la raíz que poseía Pon comenzara a crecer y a emitir una luminosidad que causó la inmovilidad del monstruo de la diferencia, que por unos segundos permaneció estático, deteniendo la acción que con la vara pretendía realizar sobre el monje. ¿Qué es lo que ocurre?, dijo apresuradamente el monstruo, cuando percibió que la raíz que llevaba consigo Pon comenzaba a aumentar de tamaño y a crear una luminosidad a su alrededor. Es la flor de loto de la corteza de Yago. Ha recuperado sus 23 pétalos. Creo que Reco ha recuperado su fe en la espiritualidad y sus valores. Los huicos no han podido convencerlo, dijo emocionado Pon, viendo que el monstruo soltó la vara repentinamente y permaneció durante unos segundos estáticos y en silencio. Ahora es el momento, dijo Pon, emocionado. Tengo que aprovechar el poder que la flor de loto ha desprendido para conseguir arrebatarle las llaves a los monstruos y la vara. Con ella puede liberar a los dos monstruos de su encierro, no sin antes eliminar con la vara la polarización que separa las creencias y los pensamientos que emiten los humanos pensadores que tienen en su poder el monstruo de la diferencia, dijo Pon, dirigiéndose hacia el monstruo de diferencia y arrebatándole las dos llaves y la vara. Con ella en sus manos, el monje Pon se dirigió hacia la sala, donde se encontraban los extraños humanos emitiendo sus pensamientos y creencias sin fin. Aprovechando que tenía la vara de desaparición en sus manos y que el monstruo permanecía todavía dormido, eliminó de los toboganes las polarizaciones que clasificaban los pensamientos, dejando que fluyan libremente, que se dirigían de manera aleatoria hacia el interior de cada tobogán. En poco tiempo los dos monstruos recibieron cantidad de palabras y frases sin clasificar, sin que apenas notaran la diferencia. Únicamente comenzaron a percibir que no eran capaces de configurar cada uno de sus mundos tal y como habían estado realizando hasta este momento. Cuando Pon aplicó la vara sobre las polarizaciones, descendió por uno de los toboganes para intentar comprobar el efecto que causaban las nuevas palabras al interior de cada uno de los monstruos y poder liberarlos de su encierro con la ayuda de las llaves que ya podía arrebatarle al monstruo de la separación. Cuando llegó a la gruta del monstruo yo espiritual, comprobó con asombro que el monstruo se encontraba dirigiendo cada una de las palabras nuevas sin saber cómo configurar la nueva información recibida. Con cautela se dirigió hacia la puerta que lo mantenía retenido, introdujo la llave y la puerta se abrió, dejando en libertad al monstruo que todavía se encontraba desorientado sin saber qué hacer. Ahora eres libre para configurar el mundo tal y como los humanos desean percibirlo, sin necesidad de dualizar y clasificar sus creencias, ahora que el monstruo de diferencia no puede aplicar su vara de polarización sobre ellos, dijo el monje Pon, mirando tiernamente al monstruo que todavía no entendía lo que había ocurrido. Pero es que no sé cómo construir el mundo con la nueva información que tengo en mi interior. Siempre configura un mundo espiritual pobre, sin recursos, sometido y dominado por valores de altruismo y benevolencia que lo han condenado a una vida de sacrificio y de pobreza, como concretar el monstruo. Bueno, quizás el monstruo de yo material pueda ayudarte, ahora que él también ha recibido la influencia de las creencias espirituales y de los pensamientos sin etiquetar, dijo Pon, abriendo con la segunda llave la puerta que mantenía retenido al monstruo del yo material.
Ahora quizás si unís vuestros pensamientos y creencias en uno solo, podéis lograr construir un nuevo mundo que integre tanto las creencias espirituales como las creencias materiales, dijo Pon, haciendo que los dos monstruos se encontraran. Sí, quizás podemos unir nuestros pensamientos y configurar un nuevo mundo más equilibrado, en el que la espiritualidad no esté reñida con los deseos materiales, en la que la felicidad pueda obtenerse mediante el disfrute de los bienes materiales, rigiéndose por valores espirituales, dijo el monstruo de lo material, acercándose al yo espiritual. Y en cuanto los dos monstruos entraron en contacto, se unificaron formando el espíritu de la unión, que causó la desintegración total del monstruo de la diferencia. Los seres humanos a los que el monstruo de la diferencia había capturado con la intención de transformar sus pensamientos, volvieron a adquirir su naturaleza humana, a recuperar sus oídos y su facultad de discernir y decidir la realidad en la que querían vivir, sin prejuicios ni dualidades. Un mundo en el que se pudiera compartir tanto los valores materiales como los valores espirituales. Cuando el nuevo espíritu de la unión fue creado, se dirigió hacia el centro de la flor de loto, que se encontraba a la raíz de Yago, provocando su florecimiento. El monje Pon vio con asombro cómo la corteza adquiría la belleza de la flor y automáticamente se vio transportado hacia el exterior, envuelto en una luminosidad especial que le condujo nuevamente al lado de Yago, que permanecía esperando su regreso. Veo que has logrado conseguir tu cometido y hacer que la flor de loto de la espiritualidad volviera a crecer en el interior de mi corteza con nuevos pensamientos renovados, dijo Yago, observando cómo la flor de loto había resurgido de su corteza. Sí, pero creo que el mérito no ha sido únicamente mío, dijo Pon, recordando cómo la pequeña flor había crecido en el momento preciso en el que el monstruo pretendía transformando en un humano pensador. Creo que Reiko ha sido el que ha permitido que lográramos detener la acción del monstruo de la diferencia, evitando que los huecos transformaran definitivamente su interior, dijo Pon emocionado, ya que interiormente sabía que si la flor de loto había resurgido en la corteza de Yago era porque realmente el alma espiritual e interior de Reiko también se había desarrollado. Sí, siempre he sabido que Reiko era un niño muy especial. Ahora tan solo tenemos que esperar su regreso, dijo emocionado Yago, pensando en el momento en que vería llegar al pequeño. Sí, esperemos que la magia de la flor de loto haya causado el mismo efecto en los huicos que el que causó sobre el monstruo de desaparición, y que Reiko regrese pronto con nosotros, dijo emocionado Pon, dirigiéndose hacia el monasterio, mientras que Reiko permanecía observando cómo la caja opresora iba engullendo a cada uno de los huicos a los que la luz de la flor de loto lograba alcanzar. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo?, dijo Wiko Kon, viendo cómo poco a poco se iba empequeñeciendo y cómo era atraído por el influjo de la caja opresora. Pues creo que la magia de la flor de loto en mi cicatriz ha causado el efecto esperado, dijo Reiko, admirando cómo la luz de la flor iba atrayendo hacia los huecos hacia el interior de la caja opresora. Ahora sois vosotros los que permaneceréis cautivos en el interior de la caja opresora, ahora que el alma espiritual ha resurgido con más fuerza en la India y en el resto del mundo, gracias a la recuperación de los valores y al equilibrio conseguido entre los valores materiales y espirituales, dijo Reiko, recogiendo la caja opresora y encerrando para siempre en su interior a los huecos junto con sus pensamientos y creencias polarizadas. Ahora no podéis nunca más hacer daño a los niños con vuestros pensamientos y creencias errados, con vuestra ambición y vuestros deseos de prosperar compitiendo con los demás. Ahora podemos entender el mundo de manera más acorde a los dictados de Dios, un mundo en el que sea posible disfrutar de un bienestar material sin olvidar los valores espirituales que siempre deberán regir nuestras acciones, dijo emocionado Reiko, lanzando sobre los niños capturados la luminosidad que florecía en el interior de su flor de loto. Cuando los niños recibieron el poder de la flor de loto, comenzaron a equilibrar sus deseos y ambiciones, recuperando los verdaderos valores y el verdadero sentido de la vida. Volvieron a querer regresar al monasterio de los Bunatis para perfeccionar sus conocimientos, ahora que habían descubierto el verdadero sentido de la vida y la importancia de seguir manteniendo sus valores. Los niños países de Occidente, pertenecientes a países ricos y prósperos, comenzaron a sentir el efecto de la flor de loto de la espiritualidad de sus corazones, ya que se dieron cuenta que para poder sentirse realmente felices y dichosos no era suficiente con disponer de grandes bienes materiales, solo eran capaces de saberlos apreciar mediante valores espirituales. De esta manera podían ser humildes, altruistas y benevolentes, aun disponiendo de riqueza a su alrededor, ya que habían comprendido la importancia del compartir. Cuando Reiko estuvo nuevamente de regreso en el monasterio, muchos de los niños capturados por los huicos regresaron con él, con la intención de seguir aumentando el poder de la flor de loto y la enseñanza espiritual que habían recibido durante el tiempo que permanecieron con los huicos. Muchos niños de Occidente quisieron aprender también de ellos, estableciendo lazos de unión con ellos, de tal manera que la separación entre los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material, el mundo pobre y el mundo rico, fue poco a poco difuminándose hasta lograr conseguir el equilibrio tan deseado que el monstruo de desaparición había pretendido mantener separado, capturando y clasificando el pensamiento de los humanos. Y así fue como Reiko consiguió mantener vivo el alma espiritual de la India y cómo logró que ésta surgiera con más fuerza en el resto del mundo, que empezó a entender la importancia de mantener el equilibrio de los valores materiales como los valores espirituales, porque nada sirve mantener una riqueza inmensa sin los valores espirituales que dan forma a la felicidad verdadera. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los cuentos multiculturales por Mónica Zambrano.